quien derrocó al Shah de Irán en 1979. La Revolución iraní, en profundidad la Revolución iraní de 1979, también conocida como la Revolución Islámica, fue uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX. Esta revolución no solo significó el fin del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca apoyado por Occidente, sino que también dio lugar a la creación de la primera república islámica del mundo moderno, bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Para entender quién exactamente derrocó al Shah, debemos analizar los diversos actores, ideologías y eventos que convergieron en este punto crucial de la historia de Irán. La respuesta no se limita a un solo nombre o grupo, sino a una compleja interacción de fuerzas sociales, religiosas, políticas y económicas. En el contexto histórico, el Irán del Shah, en la década de 1940. Irán era una nación estratégicamente importante por su ubicación y sus recursos naturales, en especial el petróleo. El Shah Mohammad Reza Pahlavi ascendió al trono en 1941, tras la abdicación forzada de su padre Reza Shah, impuesta por los británicos y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el nuevo Shah tenía aspiraciones de modernizar el país, su gobierno rápidamente se convirtió en una monarquía autoritaria. El Shah emprendió una serie de reformas conocidas como Revolución Blanca en los años 60. Estas reformas incluyeron la redistribución de tierras, la nacionalización de los bosques, la emancipación de las mujeres y la industrialización. Sin embargo, muchas de estas medidas beneficiaron principalmente a las élites urbanas y occidentales, mientras que alienaban a los clérigos chiitas tradicionales, a los campesinos pobres y a los comerciantes del bazar. Influencia extranjera. El golpe de Estado de 1953, orquestado por la CIA y el MI6 británico para derrocar al primer ministro nacionalista Mohammad Mossadegh, marcó profundamente a la sociedad iraní. Mossadegh había nacionalizado la industria petrolera, provocando la ira de las potencias occidentales. Tras el golpe, el Shah volvió al poder con apoyo externo, lo que dejó una herida profunda en la percepción nacional sobre el intervencionismo extranjero. 2. En el descontento social y político. La represión del SAVK. El Shah gobernaba con mano dura. Su policía secreta, el SAVK, tenía carta blanca para reprimir la disidencia. Cientos de opositores fueron encarcelados, torturados o desaparecidos. Esta represión generó un profundo resentimiento en la población, especialmente entre estudiantes, intelectuales y religiosos. Desigualdad económica. A pesar del crecimiento económico de Irán en los años 70, la distribución de la riqueza era extremadamente desigual. La urbanización acelerada creó barrios marginales alrededor de las grandes ciudades, mientras la familia real y las élites vivían en lujos exorbitantes. Muchos iraníes enfrentaban pobreza, desempleo y marginación. 3. El papel del Islam y del Ayatollah Khomeini. La figura del Ayatollah Khomeini. Uno de los opositores más vocales del Shah fue el Ayatollah Ruhollah Khomeini, un clérigo chiita que criticaba la corrupción, la opresión y la occidentalización del país. En 1963, tras condenar públicamente al régimen, fue arrestado y posteriormente exiliado. Sin embargo, desde su exilio en Irak y luego en Francia, continuó enviando discursos grabados en cassettes que circulaban clandestinamente por todo Irán. El mensaje religioso Khomeini no solo criticaba al Shah desde una perspectiva política, sino también teológica. Denunciaba la pérdida de valores islámicos y la subordinación del país a potencias no musulmanas. Para muchos iraníes, especialmente los religiosos y tradicionales, Khomeini se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. 4. A la coalición de oposición estudiantes, izquierdistas y nacionalistas. Aunque Khomeini fue el rostro más conocido de la oposición, no fue el único actor. Durante los años 70, el movimiento contra el Shah incluía una amplia gama de grupos marxistas, liberales, nacionalistas y religiosos. Muchos de estos grupos tenían ideologías completamente diferentes entre sí, pero coincidían en un objetivo común: acabar con la monarquía. Los estudiantes universitarios fueron particularmente activos, organizando protestas, huelgas y campañas de concientización. Grupos guerrilleros como los Mujahidines del Pueblo o los Fedayines combatieron directamente contra el régimen, llevando a cabo atentados y emboscadas contra instalaciones del gobierno. El bazar y los clérigos. El apoyo de los comerciantes del bazar, tradicionalmente aliados del clero chiita,
fue crucial para la revolución. Ellos financiaron huelgas, distribuyeron panfletos y organizaron redes de resistencia. Esta alianza entre la clase media religiosa y el clero chiita sentó las bases de lo que luego sería la República Islámica. 5. En el estallido de la Revolución 1978, Anno 17. En enero de 1978, un artículo difamatorio sobre Jomeini fue publicado en un periódico oficial, lo que provocó protestas masivas en la ciudad de Qom. La represión brutal de estas manifestaciones encendió una chispa que se extendió por todo el país. Cada 40 días se organizaban nuevas protestas para conmemorar a los mártires de la represión anterior, generando una cadena de movilizaciones imparable. Huelgas generales a finales de 1978. Las huelgas paralizaron completamente el país, incluyendo la industria petrolera, columna vertebral de la economía iraní. El gobierno se vio incapaz de controlar la situación, y el ejército empezó a mostrar signos de división y desmoralización. 6. La caída del Shah, exilio, del monarca el 16 de enero de 1979. El Shah abandonó Irán oficialmente para recibir tratamiento médico en el extranjero. Aunque anunció que regresaría, era claro para todos que su régimen había llegado a su fin. Una junta militar tomó el control temporal del país, pero carecía de legitimidad y del apoyo popular. Regreso de Khomeini. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Khomeini regresó triunfalmente a Irán, tras 15 años en el exilio. Fue recibido por millones de iraníes en las calles de Teherán. En cuestión de días, nombró un gobierno provisional dirigido por Mehdi Bazargan. El ejército iraní declaró su neutralidad, y el régimen del Shah colapsó definitivamente. 7. ¿Quién derrocó realmente al Shah? Responder esta pregunta requiere reconocer a múltiples actores, el pueblo iraní, que salió a las calles en millones, arriesgando sus vidas, el clero chiita liderado por Khomeini, que supo canalizar el descontento hacia un proyecto religioso político coherente, los estudiantes y partidos de izquierda, que presionaron desde los frentes universitarios y urbanos, los comerciantes del bazar, que aportaron apoyo financiero y logístico, el ejército, que al final se negó a seguir reprimiendo y permitió la transición. No fue un golpe militar ni una intervención extranjera directa. Fue una revolución genuinamente popular, aunque después fuera monopolizada por la visión islámica del ayatolá Khomeini. 8. Las consecuencias inmediatas. Fundación de la República Islámica. En abril de 1979, un referéndum aprobó la creación de una república islámica por más del 98% de los votos. Posteriormente, se redactó una nueva constitución basada en el principio del Velayat Faqih, o gobierno del jurista islámico. Este principio colocó a Khomeini como líder supremo del país, con poderes por encima de cualquier institución política. Represión de otros grupos. Pese a que la revolución fue inicialmente pluralista, en los meses siguientes, el nuevo régimen eliminó sistemáticamente a sus antiguos aliados. Los partidos de izquierda, los liberales y los grupos étnicos fueron reprimidos, encarcelados o ejecutados. El proyecto revolucionario se convirtió en una teocracia bajo control absoluto del clero chiita. 9. En legado y relevancia mundial. Impacto en el mundo musulmán. La revolución islámica inspiró movimientos en todo el mundo musulmán. Por primera vez, se demostró que era posible derrocar a un régimen occidentalizado y pro-estidad mediante una revolución popular con base religiosa. Ruptura. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos colapsaron después de la toma de la embajada estadounidense en Teherán. En noviembre de 1979, 52 diplomáticos fueron retenidos como rehenes durante 444 días. Desde entonces, la relación entre ambos países ha estado marcada por la desconfianza, sanciones y tensiones diplomáticas. El derrocamiento del Shah de Irán en 1979 fue el resultado de una combinación extraordinaria de factores sociales, políticos y religiosos. Aunque la figura del ayatolá Khomeini fue central, la revolución fue posible gracias a la participación masiva de amplios sectores de la sociedad iraní. Fue una revolución del pueblo, contra la autocracia, la corrupción y la influencia extranjera. Sin embargo, los sueños de muchos de sus participantes pronto serían reemplazados por una nueva forma de autoritarismo, esta vez con rostro religioso. La historia de la revolución iraní es, por tanto, una lección profunda sobre cómo los pueblos luchan por su destino, cómo las alianzas pueden cambiar y cómo las revoluciones pueden derivar en resultados inesperados.
Entender quién derrocó al Shah no es solo una pregunta de nombres, sino un viaje por la historia del poder, la fe y la voluntad colectiva de cambio.